Hay un vínculo invisible que nos conecta. Una red que, bueno, permite que nuestras voces viajen por ciudades, océanos, por todo el mundo. Pero la historia de cómo se forjó este vínculo no es la que la mayoría de nosotros cree conocer. Vamos a descubrir juntos la verdadera historia. Y aquí está la pregunta del millón. La respuesta, la verdad, pueda que sorprenda, porque desafía a uno de los mitos más, pero más arraigados en la historia de la tecnología. Y aquí lo tenemos, blanco sobre negro. Durante décadas, todo el crédito fue para Alexander Graham Bell, pero la realidad, que ya ha sido reconocida oficialmente, apunta a un inmigrante italiano, Antonio Meucci. Su historia es el verdadero punto de partida de todo esto. Bueno, vamos a desentrañar cómo empezó todo. Mucho, pero mucho antes de que el nombre de Bell se convirtiera en sinónimo del teléfono. A ver, la historia de Meucci no empieza con una ambición comercial, sino con algo mucho más personal, con amor. Allá por 1854, él creó su teleprófono simplemente para poder hablar con su esposa, que estaba enferma, desde su taller. Pero claro, por falta de dinero, no pudo renovar la patente. Años después, Bell, que resulta que tuvo acceso a los materiales de Meucci, patentó un diseño muy similar. La justicia, bueno, tardó en llegar, pero llegó. Recién en el año 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció oficialmente a Meucci. Ojo, tener una invención es una cosa, ¿no? Pero hacerla práctica, útil para millones de personas, ese es un desafío completamente diferente. El diseño inicial tenía un problema fundamental. La calidad del sonido era malísima. Y aquí es donde entra otro gigante de la invención, Thomas Edison. Su micrófono de carbono fue, literalmente, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Transformó lo que era una curiosidad de laboratorio en una herramienta de comunicación clara, confiable, y esto fue lo que abrió la puerta a su adopción masiva. O sea, el punto clave es que el teléfono que de verdad conquistó el mundo sonaba bien gracias a Edison. Avancemos a la siguiente etapa. El invento ya funcionaba. Pero, a ver, ¿cómo se hace para conectar no solo dos habitaciones, sino ciudades enteras? Al principio, el sistema era increíblemente manual. Cada llamada necesitaba que una operadora, una persona, conectara físicamente un cable de un punto a otro en una central telefónica. Era un sistema lento, súper laborioso y, claro, dependía por completo del factor humano. Y esa dependencia en las personas nos lleva a una innovación totalmente inesperada. La historia cuenta que Almond Brown Strowger, que era un empresario funerario, estaba convencido de que la operadora local, que parece que era la esposa de su competidor, desviaba las llamadas de su negocio. Su paranoia, digamos profesional, lo impulsó a buscar una solución. La idea de Strowger fue radical y a la vez brillante. Crear un sistema que permitiera a las personas conectarse directamente sin intermediarios. Y esto llevó al primer conmutador telefónico automático y, por supuesto, al icónico teléfono de disco. Una vez que las ciudades estaban conectadas, el siguiente desafío era, bueno, monumental. Había que cruzar los océanos. Y esto, seamos claros, no hubiera sido posible sin el transistor. Inventado en los laboratorios Bell, es quizás el componente electrónico más importante de todo el siglo XX. Permitió que los equipos se volvieran pequeños, eficientes, confiables. Sin el transistor, simple y sencillamente no tendríamos redes telefónicas globales, ni computadoras, ni nada de lo que conocemos hoy. 36. Este número hoy nos parece diminuto, ¿verdad? Pues esa era la cantidad máxima de llamadas simultáneas que podía gestionar el primer cable telefónico que cruzó el Atlántico, el TAT-1, allá por 1956. Solo 36. La aceleración tecnológica después de la guerra fue simplemente increíble. En solo 15 años, fíjense, pasamos de un componente revolucionario como el transistor a conectar el mundo con cables submarinos y finalmente a hacerlo a través del espacio con satélites. Una locura. Y esto nos lleva a uno de los cambios de concepto más grandes de todos, la telefonía móvil. De repente, ya no se trataba de llamar a un lugar, a una casa o a una oficina. Ahora se trataba de llamar a una persona, sin importar dónde estuviera. Apunten esta fecha. En una calle de Manhattan sucedió algo, un momento que cambiaría para siempre nuestra forma de comunicarnos.
Martin Cooper, un ingeniero de Motorola, salió a la calle con un aparato que parecía un ladrillo y realizó la primera llamada celular pública de la historia. Estaba usando la primera generación de redes móviles, la que conocemos como 1G. Era revolucionario, sí, pero también era analógico, lo que significaba que las llamadas no eran nada seguras y de hecho podían ser interceptadas con bastante facilidad. El gran salto, el verdadero cambio de juego, llegó con la red 2G. Al pasar de una tecnología analógica a una digital, las llamadas por fin se volvieron seguras gracias al cifrado. Pero lo más importante, lo que cambió todo, fue que esta nueva capacidad digital abrió la puerta a algo completamente nuevo: los mensajes de texto, los SMS. La comunicación escrita e instantánea había nacido. Y así, llegamos a la era moderna, donde este dispositivo que llevamos en el bolsillo ya no es solo para hablar. Es básicamente una supercomputadora conectada al mundo entero. El año 2007 fue el punto de inflexión. Ojo, el iPhone no inventó el teléfono inteligente, pero lo redefinió por completo. Su interfaz táctil y, sobre todo, la App Store transformaron el teléfono en una plataforma, en un portal a un universo infinito de aplicaciones y servicios. Hoy hablamos de 5G, y aunque muchos piensan en velocidad, en descargas más rápidas, la verdadera revolución del 5G es otra cosa: es la baja latencia. Es esta capacidad de respuesta casi instantánea la que va a permitir conectar no solo a personas, sino a miles de millones de dispositivos, desde autos que se manejan solos hasta equipos para hacer cirugías a distancia. Y a esta cita, la verdad resume perfectamente todo nuestro recorrido. La historia del teléfono no es la de un solo genio que tiene una idea brillante y ya. Es una saga de contribuciones, desde Meucci y Edison hasta Strowger y Cooper, una evolución constante, impulsada por la necesidad, la competencia y un montón de mejoras, paso a paso. Así que, la próxima vez que tengamos este aparato en la mano, vale la pena recordar la larga y compleja cadena de innovaciones que lo hizo posible. Este vínculo invisible es más fuerte que nunca, y la pregunta que queda flotando es: ¿hasta dónde va a llegar?